de este CAE escolar? Muy bien, ese es el lema de las carpetas a la acción. Y lo que vamos a hacer es llevar la reflexión del día de hoy a lo que hagamos en las escuelas, en nuestro entorno, en nuestra familia. Porque de lo que se trata es de que ese aprendizaje impacte también en otras personas. Y el tema eje, además de este CAE, es democracia. Entonces vamos a hablar un poco sobre democracia y vamos a hablar de cómo la democracia se vive en nuestro día a día. No solamente cómo funciona como sistema político, sino también cómo se vive en el día a día, en nuestras relaciones, en nuestra casa, en el colegio sobre todo. Entonces empezaremos preguntándonos ¿qué es la democracia? ¿Quién dice algunas palabras que se asocian con democracia? Para no ir a definiciones que puede ser un poquito más complejo. Pero, igualdad, justicia, participación, sistema de gobierno, libertad, en realidad es un coro maravilloso porque van a aparecer un montón de cosas, todas efectivamente vinculadas con la idea de democracia. Porque la democracia es un sistema de gobierno que se basa en libertades y derechos de las personas, ¿no? Se articula alrededor de ciertas reglas, pero que tienen sobre todo a las personas como el centro, como el eje. Es un sistema de gobierno que se basa en que las personas tenemos un poder y entregamos nuestro poder a representantes que en nuestro nombre toman decisiones. Y ese poder se ejerce por el pueblo, por la gente, a través de estos representantes. Pero la democracia no es solo un sistema de gobierno. La democracia es también un modo de convivencia. Y por eso es que hablamos de que la democracia debe inspirar la manera como vivimos, por ejemplo, en el colegio, ¿no es cierto? ¿Qué ideas se les ocurren a ustedes alrededor de cómo vivir la democracia en la escuela? Algunas, adelante. El municipio escolar, por ejemplo, es una organización que podría canalizar la participación de la gente y puede ser un emblema de democracia del colegio. Muy bien, ¿qué más? Representantes de clase, delegados, los delegados que hacen la representación, ¿no es cierto? ¿Qué cosa tiene que hacer el delegado? El delegado tiene que, en nombre de aquellos que le han dado su poder, ejercer esa representación, ese poder, ¿no es cierto? Escuchar, ¿qué supone? Escuchar supone ser la voz de, ¿no? No supone hacer lo que a mí me da la gana como delegado, sino lo que creo que favorece el bien general de quienes me han elegido para eso. ¿Qué más? ¿Qué ejemplos, por favor? Líderes escolares, supone perfecto un liderazgo que sea democrático, ¿no es cierto? Porque el liderazgo puede ser democrático, puede ser también un liderazgo autoritario o centrado en uno mismo. ¿Qué otras ideas, por favor? Debates, muy importante. La democracia se basa en el diálogo, en el contraste de distintas opiniones. No hay una sola verdad. En nuestras sociedades habemos personas que pensamos distintos, que somos distintos, que vivimos historias distintas, y en los colegios ocurre lo mismo, ¿no es cierto? Cada quien puede tener una mirada diferente de las cosas y es justo y necesario que eso se ponga sobre la mesa, se contraste con tolerancia, con respeto, que es otra palabra muy importante en la democracia. Y hemos hablado de deberes y hay que hablar también de obligaciones, ¿no es cierto? Perdón, hemos hablado de derechos, hay que hablar también de obligaciones, de deberes. La democracia supone responsabilidad y en el ámbito del colegio también supone el ejercer esa responsabilidad exigiendo que se respeten mis derechos, pero también respetando los derechos de las otras personas. Todos esos elementos son parte de una cultura democrática. La cultura democrática es cómo es que los ciudadanos nos relacionamos frente al poder, frente a otros ciudadanos, frente a otras personas, y cómo nuestros valores están articulados alrededor de esas relaciones, ¿no? ¿Y ustedes creen que la democracia se parece a una roca fuerte, poderosa, o más bien se parece a una plantita? ¿Qué creen ustedes? ¿Quiénes creen
que la democracia se parece a una roca? A ver, pónganse de pie y piensan que la democracia es como una roca. Nadie. ¿Quiénes creen que la democracia es como una plantita? Muy bien, todo el mundo. Vamos muy bien. Porque efectivamente, la democracia nos podemos sentar. Todo el mundo se paró. Maravilloso. Creo que entendemos bien que la democracia es una plantita que, por muchas razones, el símil de la plantita funciona. En primer lugar, porque la democracia es un ser vivo que puede crecer, desarrollarse, dar frutos, flores, pero también puede morir. Entonces hay que cuidarla, hay que darle atención y nos toca a los ciudadanos, a las personas, el hacer las acciones necesarias para que no se muera. Y la democracia se muere, ¿no? En América Latina, sin ir muy lejos, un par de países que eran democracias en algún momento dejaron de serlo: Venezuela y Nicaragua. Fueron democracias. Y las perdimos, entre otras cosas, porque quizá no hubo, o no pudo haberla, en fin, la acción en su momento necesaria de todo el mundo para cuidar esas democracias. Y lo mismo puede ocurrir en el gimnasio, en el colegio, ¿no? Podemos tener un colegio que funciona y relaciones entre los alumnos, un salón donde todo marcha bien, con respeto, con cuidado de los demás, buscando que todo el mundo salga adelante, o podríamos tener una situación caótica de falta de respeto, de bullying, de acoso, vulneración, etc. Entonces depende de las personas lo que se construye como espacio, como ambiente. Y qué es lo que se puede hacer desde el colegio, ustedes como líderes, como futuros líderes, para promover democracia, tanto en su ámbito más cercano como en el país. Vamos a hablar un poquito de eso. Pero empecemos hablando de esta idea de que la democracia es una plantita que hay que cuidar. ¿Ustedes se imaginan cómo era la democracia en el Perú hace, por ejemplo, un siglo? ¿Se ubican? Estamos en 2000. A ver. 1925. Estamos en 2025, hace un siglo. 1925. ¿Cómo sería la democracia en el Perú? ¿Tienen una idea? A ver, ¿cómo van sus clases de historia? ¿Sí? A ver, ¿alguien que levante la mano? Un gobierno autoritario. Había muchos gobiernos autoritarios y efectivamente en el 25 andábamos en mitad del gobierno de Leguía, ¿no? Gobierno autoritario. ¿Perdón? Hemos tenido a lo largo de nuestra historia muchos gobiernos militares, ¿no? Efectivamente, hoy día las democracias no se pierden básicamente por gobiernos militares en el mundo. Se pierde la mayoría de las democracias por un desgaste sutil y suave de los derechos, de los mecanismos de control del poder, y las democracias en muchos casos van decayendo y se pierden sin que nos demos cuenta. Han oído ustedes la historia de la ramita a la que si nos metemos al agua caliente sale inmediatamente, pero que si la metemos en agua fría y vamos calentando poco a poco el agua, termina cocinada. Bueno, y con la democracia nos puede pasar exactamente lo mismo. Podemos ir perdiéndola sin siquiera darnos cuenta. Es muy importante estar alerta. Pero volvamos a esta idea de cómo era nuestra democracia hace un siglo. No estaba completa porque las mujeres no podían votar. Efectivamente, las mujeres votan a partir del año 1956. Entonces imagínense una democracia que no incluía a las mujeres. O sea, si tuviésemos que quitar de esta foto a las mujeres, nos quedaría la mitad
de quienes estamos aquí. Y muchos otros, los analfabetos, por ejemplo, tampoco tenían derecho a voto. Entonces, la democracia ha ido incluyendo personas y ha ido mejorando. Entonces, nuestra plantita ha ido creciendo y haciéndose más fuerte. Y así ha ocurrido con las democracias en todo el mundo, ¿no? Después de lo que se considera la tercera ola democratizadora, lo que pensábamos es que todo lo que venía por delante iba a ser el mejoramiento de la democracia. Pero la mala noticia es que hoy de lo que se habla en el mundo es que las democracias están bajo tensión y más bien están en retroceso. En sus carpetas, en sus bolsitas, hay un tríptico con algunas publicaciones de IDEA, de Idea Internacional, y una es el más reciente informe sobre el estado global, el estado mundial de la democracia. Para quienes tengan interés pueden ver la publicación, y ahí mostramos cómo en este año más países tienen retrocesos que avances en materia de democracia. Entonces la democracia está en una situación crítica en el mundo y es algo que hay que mirar desde una perspectiva, digamos, de qué pasa con el régimen político, pero también desde cómo los ciudadanos vivimos eso, porque uno de los retos y uno de los problemas que tiene y las tensiones que tiene la democracia en todos lados es que la cultura democrática se va debilitando. La gente cree menos en la democracia, la gente confía menos en los políticos, confía menos en los partidos y en muchos lugares los partidos están también en crisis y se siente que los políticos responden menos a lo que la gente quiere. Entonces, lo que hay que hacer es reforzar esa cultura democrática en los países, pero también cómo vivimos eso en el colegio, en la escuela. ¿Cuáles son los valores que sustentan la convivencia? Y entonces regresemos ahora al colegio. ¿Qué podemos hacer nosotros como líderes, ustedes como líderes escolares, para que en la escuela se vivan los valores que sostienen a la democracia, para que en la escuela hagamos cosas que reflejen nuestra vocación, nuestra voluntad de vivir en democracia? ¿Qué ideas hay? ¿Qué podríamos hacer? Por favor. Participación activa de los estudiantes. Muy bien, ¿qué más? Tienes que hablar fuerte para que todos te escuchen. Parte y hace un esfuerzo porque yo no te escucho. Entonces, quizás le están más cerca si te escuchan, que además tendrán mejor oído que yo, pero ¿lo puedes repetir más fuerte? Dale. Muy bien, gracias. La palabra respeto es una palabra fundamental. Adelante. Felicitaciones, muchas gracias. Muy importante. Muy importante, tenemos elecciones en pocos meses. Probablemente ustedes no votan. ¿Quiénes de ustedes van a votar en la elección del próximo año? En la de abril. Algunos. ¿Quiénes votarán en octubre? Varios. Varios de ustedes ya van a votar entonces en las elecciones de octubre, que son elecciones subnacionales, para elegir gobernadores, alcaldes, etc. Y todos ustedes pueden promover en sus casas, en los espacios en los que se mueven, conversación sobre los retos que tenemos hacia adelante, ¿no? Es muy importante que desde la escuela se viva también eso. ¿Y qué otras ideas hay alrededor de... Adelante. Tal
tal vez ideas que tengan algunos compañeros para que de esta manera se pueda tener una sana convivencia. Muchísimas gracias. Por favor. Para implementar la democracia es primordialmente practicar la inclusión. Cuando nosotros incluimos a los demás, respetamos la diversidad cultural y de esa forma podemos fomentar un país justo, diverso y equitativo. Muchas gracias. Inclusión, diversidad, respeto y valoración a esa diversidad. Hasta ahora han hablado solo las chicas. ¿Los chicos dónde están? Acá hay un chico. Que se paren. Muy bien. El centralismo del poder, en general, una democracia supone equilibrio, ¿no? El centralismo es una forma de desequilibrio, porque todo el peso del poder está centrado en una capital, eso ocurre en muchos países del mundo, y hay que hacer un esfuerzo porque todas las personas estén incluidas, ¿no es cierto? La democracia supone también igualdad en el acceso a servicios, derechos, etc. Adelante. Yo creo que para tener una buena democracia necesitamos crear y incentivar a jóvenes que puedan ser buenos políticos en el Perú. Políticos me refiero de que sepan votar y tomen buenas decisiones al respecto, que sean conscientes y que tengan el sentido de democracia en la cabeza, que sepan lo que significa. Porque nosotros recibimos las charlas, somos un grupo selecto de personas que ya van conociendo acerca del tema. Pero ¿por qué no implementarlo en las aulas? Porque estas charlas que tenemos aquí no deben ser para todos, para que así el Perú no solamente crezca en partes, sino a nivel general, para que todos podamos ser más conscientes de las decisiones que tomamos ahora. Nosotros somos el futuro del Perú y si queremos que eso prospere, necesitamos mejorarlo ya. Gracias. Muchísimas gracias. A viva voz, si no te llega el micro, a viva voz. Fuerte. Promover el pensamiento crítico para que la gente no se deje influenciar tan fácilmente. Gracias. Una parte fundamental es promover líderes. Como estamos acá todos presentes, la libertad es la capacidad que tiene la persona de influir de manera positiva en otros. Nosotros al formarnos también promovemos de cierta forma una ideología y una creencia para que las demás personas puedan ver el impacto de tus decisiones. Tú, cada uno de los presentes, somos responsables de las decisiones que tomamos y por ende somos también responsables de influir en las demás personas. Y eso para mí es lo más importante, la definición de libertad, la definición de igualdad y cada una de las diferentes definiciones que van en toda nuestra cultura, nuestra identidad, porque eso es ser una persona, la capacidad de saber elegir entre lo bueno, la capacidad de saber elegir entre lo malo, y eso es lo principal y lo fundamental, que nosotros debemos ser los guías de personas que de repente no tienen nuestras mismas capacidades, de repente no tienen nuestro mismo intelecto, pero entre todos sumamos y contribuimos a una causa común y a un bien común. Bueno, un aspecto muy importante que también debemos tener en cuenta es acerca de fortalecer nuestra propia identidad. ¿A qué me refiero fortalecer nuestra identidad? Saber quiénes somos y quiénes somos como peruanos y ciudadanos. Yo he visto varios testimonios, varias anécdotas de peruanos diciendo, yo voy a votar por un país mejor, pero no sabemos lo que somos, o no nos hemos informado y no sabemos cuánto valemos como ciudadanos. Cada persona que está sentada en estos momentos vale, cada persona, y vale y sabe cuántos derechos tenemos. Si leemos la Constitución Política del Perú, hay bastantes derechos que nos daban, hay bastantes derechos que nos dicen lo que valemos como personas. Entonces es importante que cada uno nos fortalezcamos, es importante también que sepamos lo que nosotros somos como ciudadanos y peruanos. Entonces, al momento de votar, no solamente votemos por conciencia, votemos porque es una gran responsabilidad, que vamos a mostrar a nuestros representantes, a que nosotros confiamos. Y acá cada uno de nosotros somos líderes, y cada uno de nosotros como líderes deberíamos de saber cuánto valemos y cuánto debemos hacer de que nuestro país prospere. Muchas gracias. Gracias. Hay como 40 manos levantadas.
quizá más. Así que no vamos a poder obviamente escuchar a todo el mundo, pero vamos a ver, nos darán una indicación de cómo canalizamos esto. Creo que ya nos indicarán si a través de las redes podemos recoger la opinión de todos ustedes sobre esto. Porque no quisiera que las 40 manos levantadas se queden sin expresar, pero es imposible escuchar a todo el mundo y es imposible escoger. En este momento estamos ya en los minutos finales. Vamos a ordenarles, les prometo que haré la gestión con. Ahí me están diciendo que alguien, y además tú tenías las manos levantadas hace rato. La última, chiquitita. Dale. Sin micro, fuerte. Muy buenos días, chicos y chicas del CADE Escolar 2025. Yo siento que para promover la democracia, más allá de implementar políticas públicas, privadas, a nivel social, cultural, educativo, la democracia se vive internamente. Se vivió en el ayer, se vive en el ahora, se vive en el mañana. La democracia incluye valores democráticos, la empatía, la solidaridad, por uno mismo, por el prójimo, por el compañero, por el amigo, por el maestro, por el docente, por la escuela como tal. Así que siento que para promover la democracia debemos ser buenas personas, buenos peruanos. Y bueno, ya para terminar, ¡viva el CADE Escolar 2025! ¡Aplausos, chicos! Muy bien, muchísimas gracias. Creo que la idea está más o menos compartida. Hay muchísimo que se puede hacer desde ustedes. Y algo que queremos promover desde la organización de este evento es que después de este día, de esta jornada de trabajo, ustedes sigan en contacto con nosotros, entre ustedes, y que puedan también conocer lo que se hace en otros colegios para promover una mejor convivencia. El tema de la democracia es un tema que nos va a acompañar a lo largo de todo el próximo año. Si es que hay iniciativas o lo que fuera en relación con las elecciones, pero sobre todo también en cómo se vive eso en realidad inmediata, en el colegio, etc. Cuéntenos, nos gustaría saber, acompañar, amplificar, etc. De lo que se trata es de construir también redes de ciudadanos y ciudadanas que están activos, generando opinión y resguardando sus propios derechos. Si nosotros no exigimos, el mundo político no va a reaccionar. Si nosotros no ponemos la valla alta, garantizando que votamos por personas que son competentes, que tienen trayectoria, que tienen integridad, que están en la política por el bien común y no están para favorecerse individualmente, porque ahora aún una de las grandes amenazas de la política hoy es las redes criminales introducidas en la política. Entonces, frente a todo eso hay que estar alertas, hay que estar vigilantes, y desde la escuela también uno formándose y siendo un mejor alumno, una mejor alumna, contribuye con el país y con estar atentos a qué es lo que ocurre en él, ¿no? Entonces, vamos a terminar esta sesión básicamente recordando que la democracia es una plantita, que hay que cultivarla, que hay que cuidarla, que se nos puede morir, que es importante que cada persona ponga su granito de arena, su gotita de agua, en que esa democracia se mantenga y crezca, y que nuestro compromiso tiene que expresarse no solo en los grandes temas de la política, sino también en el día a día. Cómo me relaciono con las personas que están a mi costado, cómo me relaciono con quienes interactúo, cómo exijo que mis derechos se respeten, pero también a partir de cómo respeto los derechos de las demás personas, cómo valoro la diversidad, cómo soy respetuoso de que no todos pensamos igual, pero tenemos el derecho de expresarnos, y cómo busco también el diálogo. A lo largo de esta jornada vamos a hablar del tema de la desinformación, que es un cáncer no solamente de los procesos eleccionarios, sino de la democracia en general. Hemos visto cómo se crean a partir de hoy, a partir de inteligencia artificial, con mucha más facilidad, se crean noticias falsas con la intención de torcer la percepción de la realidad, y frente a eso hay que estar muy alerta.
¿no? Vamos a hablar también de polarización, que es uno de los efectos de esta manera de dar el debate público y cómo generar mayor diálogo. La democracia se pone también en diálogo, en condiciones de tolerancia, y para todo eso ustedes son. Entonces, vayan pensando, vamos pensando también qué iniciativas hay frente a eso desde el colegio y cómo ustedes pueden, cuando regresen a sus aulas, acompañar la tarea, el trabajo de otros, de sus compañeros en relación con esos temas. Piensen qué les van a contar, que vivieron aquí y cómo van a incentivar que desde la escuela se construya en la práctica democracia. Muchísimo éxito en eso y terminamos. Gracias.